Listo. Vale. Bueno, muy buenas noches para todos. 7 en punto. Damos la bienvenida a este tiempo de conferencia que hemos denominado Enfócate en la Verdad. Así que estamos muy agradecidos con Dios por poder tenerles en esta noche. Ya se están conectando algunos. Agradezco este tiempo que se estén conectando. También saludamos a las personas que nos están viendo desde YouTube. Así que va a ser un lindo tiempo con la palabra de Dios también. Recordar que tenemos a nuestro hermano José Carbonell desde Argentina, quien va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy en esta segunda sesión de conferencia, la palabra de Dios. Y vamos a tener al final un tiempo de preguntas y respuestas. Así que, no siendo más, quisiera invitarles a que alistemos nuestras Biblias, digamos nuestras Biblias ahí listas, y que vayamos al Salmo 103. Salmo 103. Vamos a leer unos versículos de este Salmo. Salmo 103. Dice así la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que este es nuestro Dios. Con razón el salmista dice acá: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Cuántos beneficios no hemos recibido del Señor? Y sobre todo, entendemos y conocemos que el Señor es el que perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. ¿Cómo no agradecerle a Dios por lo que Él hace y ha hecho en nuestras vidas? Así que si tú nos estás viendo en este día, estás conectado en esta conferencia, recordemos que Él es nuestro Dios y el que puede perdonar nuestros pecados. Si tú que nos estás viendo por primera vez, Dios no has entendido esto, bueno, seguramente hoy con la palabra de Dios lo podrás conocer. Al Dios que perdona nuestros pecados. Así que vamos entonces a invitarles a que entonemos una canción, un himno. Allí el himno Dad Gracias. Hay mucho por qué dar gracias a Dios. Así que démosle gracias a Dios con este himno, Dad Gracias. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo. Dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al Dios Santísimo. Dad gracias porque a su Hijo
Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias. Dad gracias. Así es, damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho y por todo lo que puede hacer en la vida de aquellos que nos están viendo también acá y no han conocido de esa gracia del Señor, ¿no? Seguramente vendrás con algunas situaciones o estarás pasando por algunas circunstancias de pronto relacionadas con el tema que vamos a ver el día de hoy. Está atento, porque Dios hoy puede hablar a tu corazón con lo que se nos va a compartir de la palabra de Dios. Así que quiero invitarles a que oremos por nuestro hermano José Carbonell, quien nos va a compartir la palabra de Dios en esta noche, en este tiempo de conferencia. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por nuestro hermano José Carbonell, quien nos va a exponer el día de hoy otros temas relacionados con lo que hemos titulado de esta conferencia, Enfócate en la verdad, enfocándonos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Como lo dice el Salmo 119, te agradecemos porque es como miel, Señor, para nuestra boca que sacia y para nuestra vida, en este caso, que nos sacia. Rogamos que seas tú hablando en nuestros corazones. Usa a nuestro hermano José Carbonell y te damos gracias por permitirnos tener este tiempo, Señor. En el nombre, que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén. Hermano José, el micrófono y la pantalla es todo suyo. Buenas noches, hermanos. Ha sido una bendición poder compartir la palabra de Dios eterna, la palabra de Dios que es el centro de la plataforma en nuestra iglesia. Cuando alguien se levanta para abrir la palabra, es para exponer a Cristo, la persona bendita del Salvador. Allí nosotros predicamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese Salvador vino al mundo para entregar su vida por cada uno de los que estamos escuchando, para que nuestra fe pueda depositarse en la sangre preciosa que dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el mensaje que tenemos es cristocéntrico, donde pasa por la cruz, y en la cruz del Calvario confesamos nuestros pecados y creemos que Él es el Salvador, y creemos que Él nos da vida eterna, y creemos que Él puede sellarnos a través de la persona bendita de Dios, el Espíritu Santo, y de allí somos el templo de Dios, somos creyentes en Cristo Jesús, creemos en la resurrección, creemos en la venida del Señor a buscar a su iglesia,
y por eso predicamos este bendito y glorioso mensaje que es el mensaje del Evangelio, que son buenas nuevas de salvación. Este mensaje es el mensaje de buenas nuevas de salvación, donde decimos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Donde decimos que si el que cree tiene vida, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y verdaderamente esa es la invitación que podemos dar frente a cualquier mensaje, cualquier idea que se presenta delante de nosotros, el mensaje de esperanza, el mensaje de aliento, el mensaje que solamente Dios puede dar al corazón del ser humano. Este mensaje es el que calma el corazón, calma el alma y da una nueva esperanza en Cristo Jesús. Estamos muy contentos de poder compartir desde este lugar del mundo, tan alejado para ustedes, pero tan cercano al corazón para muchos de los que estoy viendo y muchos de las familias que hemos conocido allí en aquel precioso lugar. Pero en esta noche entonces queremos estar viendo algunas filosofías, algunas teorías que están pegando contra la mente, contra el pensamiento, contra la predicación que tiene la Iglesia de Jesucristo. Y por ello enseñar cuáles son las verdades que debemos nosotros fundamentalmente conocer. Vamos a comenzar esta noche hablando de algunos temas que son muy importantes para que los tenemos en cuenta como creyentes, que los tengamos en cuenta porque son los temas que están, digamos, de mucha actualidad en el mundo y fundamentalmente, como ya lo vamos a ver, ¿no?, dentro de la educación, dentro de las leyes, dentro de lo que es la filosofía del mundo, se está impregnando en la mente, se está impregnando hasta recibirlo como algo que es común para la gente. Lo primero que voy a hablar acerca en esta noche es de un nuevo orden mundial. Todos tenemos que saber que hoy se está estableciendo en todo el mundo un nuevo orden mundial, una nueva agenda global que está globalizando. Una cosa es globalizar lo que estamos haciendo nosotros esta noche, es decir, que a través de las redes sociales, a través del internet, a través de todas estas redes se pueda hacer una unidad de todo lo que es el mundo. A cualquier lugar del mundo uno puede estar en cualquier momento, pero otra cosa es un proyecto mundial único, globalizado, que todo el mundo pueda tener y conocer. Esto abarca la ecología, abarca el control de la población mundial. Fíjese lo que voy a decir, ¿no? Abarca el control de la población mundial, abarca el aborto, abarca la eutanasia y abarca la ideología de género. Todos estos temas están vinculados con un control de la población mundial. No sé si ustedes habrán escuchado que ya muchos países, los niños en muchos países, especialmente en el África, mueren de hambre. Por eso es que hay una agenda globalizada mundial que trata el control justamente de la población, de la natalidad, justamente a través de estos temas, que es la ecología, que es el control de la población a través del aborto, a través de la eutanasia. No sé si ustedes habrán escuchado estos temas, que son temas de apoyo de la sociedad. Hoy la sociedad está hablando de estos temas porque en primer lugar tratan de ver un control mundial, un control de la población mundial. En segundo lugar, hay una red, hay un grupo de personas de mucho dinero, que es el que controla el manejo del usufructo de los recursos naturales del mundo. Hay personas que tienen mucho dinero y que con ese dinero están estableciendo, digamos, políticas para diferentes países, especialmente los países no desarrollados o subdesarrollados. Entonces están marcando esta política para que todo el dinero vaya a sus manos y toda la gente sea pobre, solamente haya pocas personas que tengan
ese dinero en la política de la reproducción y también el control de la ecología, ¿no es cierto? Es decir, a través de la ecología, que la gente pueda controlar la idea que las personas tienen de cuidar la tierra, de que la tierra sea parte de una madre diosa, y entonces todo esto habla acerca de ese nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial, para su sorpresa, está hablando de un solo gobierno, de una sola moneda y de una sola religión. Y esto no es una invención de los hombres, esto está en la Biblia. Y esto está en la Biblia cuando habla acerca de que cuando ya se llegue el último tiempo, va a surgir un líder mundial. Va a surgir una persona que abarque todas estas cualidades, que abarque todos estos razonamientos, que los presente estos razonamientos, y esa persona se llama anticristo, porque se opone a todo lo que es Cristo. Entonces el anticristo va a traer todas estas filosofías que nosotros estamos escuchando hoy, que nosotros estamos transmitiendo hoy. Esas filosofías van a ser tomadas porque van a ser tomadas como algo normal. Y un líder se va a levantar, ¿para qué? Para que ese líder sea aplaudido, sea reconocido, y que ese líder lleve estas tres características: económica, política y religiosa, y entonces ese líder va a consumar el plan que el anticristo es la palabra. Anticristo es todo lo que se opone a Cristo, todo lo que se opone a Cristo, y entonces la última, dicen muchos que la última, digamos, espada que va a usar el enemigo contra la iglesia es justamente esta ideología, la ideología contra la sexualidad, la ideología contra la familia, la ideología para destruir la obra de Dios en la familia. Por eso es que la iglesia tiene que estar firme, porque la iglesia es estímulo, es baluarte, es sostén de la verdad. Entonces nosotros esta noche, ¿qué hacemos? Estamos escuchando de una agenda globalizada, donde muchas palabras han surgido. ¿Por qué? Porque esa agenda busca, como les dije, fundamentalmente los recursos económicos del mundo y busca fundamentalmente el control sobre la población. Entonces términos como homofobia, como pedofilia, como incesto, como deconstrucción, términos que son nuevos, reingeniería, son nuevos. ¿Por qué? Porque están dando un nuevo modelo a la sociedad. Es lo que está alterando el modelo que Dios nos dejó, que es la familia. El modelo que Dios dejó, que es el matrimonio. Y fíjese que a través del aborto, a través de la homosexualidad, a través de la ideología de género, se regula la reproducción mundial. Porque todas estas asociaciones, ¿no es cierto?, estos matrimonios igualitarios, no producen, no se reproducen, no pueden reproducirse, porque no es natural, sino es contra la naturaleza. Una de las cosas que quiero dejar antes de entrar en la Biblia, porque hoy sí quiero basar mi tema, o todo este tema, en la Biblia, en la palabra de Dios, es la ideología de género. Ustedes habrán escuchado mucho de la ideología de género. Es decir, las escuelas, como las escuelas a los niños especialmente de jardín de infantes les marcan que puede haber un sexo indefinido, que el sexo no es definido entre un niño o una niña, sino que puede ser lo que el niño desee. Inclusive el tema de los baños, no sé si ustedes lo habrán escuchado, ¿no es cierto? Baños tanto para niños como para niñas. El tema, en algunos colegios se escuchó, no sé en qué lugar de Latinoamérica, que en la semana, los niños en la semana iban a ir vestidos como varón, los varoncitos iban a venir con este hombre. Pero un día
iban a ir vestidos como mujeres, como mujercitas, para que ellos puedan decidir cuál sea su sexualidad. Entonces, esta noche queremos dejar claro qué es la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es la idea, es una idea. ¿Lo comprende, no? Es una idea que dice que la sexualidad no es biológica, que la sexualidad no es, digamos, como la reconocemos del varón y de la mujer, sino que la sexualidad tiene que ser un producto de la sociedad y que la sociedad la puede cambiar, la cultura la puede cambiar. Es decir, que el orden natural se cambia. Y esto es algo que es tremendo, va contra la Biblia. Entonces dice que toda sociedad puede cambiar. Dice que hay muchos tipos de géneros diferentes. Algunos han estudiado muchos tipos de géneros donde la gente, por ejemplo, que se siente, el caso más común y más difundido fue el hombre que de 68 años, que se sentía en un cuerpo de niña de 6 años y por eso tenía que volver a la escuela. Entonces le aceptaron que pudiese ir. Esto es lo que hace de que toda la sociedad acepte intelectualmente primero que verdaderamente hay un nuevo tipo de género. El género es lo que creó Dios, es la especie que creó Dios, varón y mujer lo creó. Y la ideología de género no solamente que quiere cambiar la idea de que es un producto sexual, el producto sexual es social y es cultural, sino que estas personas que están en la agenda global de todo el mundo pagan a los medios de comunicación para que sea el uso masivo de mentira, la comunicación, las propagandas. No sé si ustedes habrán visto películas, hasta Disney tiene películas de homosexuales, películas de la ideología de género, donde ya no hay una princesa y un príncipe, sino hay dos príncipes que se enamoran o dos princesas que se enamoran. Las palabras de homofobia, pedofilia, incesto se han instalado en la sociedad, palabras que tal vez no conocíamos antes, la homofobia, es decir, algo que no quieren las personas homosexuales, y esto no es el correcto uso de la palabra. Esta ideología de género ha utilizado la palabra reconstrucción o deconstrucción, es decir, volver a construir todo lo que está construido. Y no solamente de construir, sino tener una reingeniería. Estas son palabras que usa para que el 90% de las agencias de televisiones, con documentales, con dibujos animados, presenten, fíjese, en la mente de los niños, para deconstruir todo esto y puedan desde niños aceptar de que la sexualidad no es en realidad algo biológico cuando está comprobado, no es algo cromosómico cuando está comprobado, está en contra de la verdad, pero la mentira repetida varias veces va a hacer que la gente acepte de que realmente hay una ideología de género. No solamente el medio de comunicación, es decir, toda la comunicación que usted ve va a influir, porque hay mensajes subliminales que van a influir sobre la mente para decir, bueno, el sexo no existe, la sexualidad no existe, sino que es producto de la cultura y que cada uno puede decidir su sexualidad. Aquí estamos en contra de lo que Dios quiere decirnos, porque Dios nos da indicaciones para cumplirlas en la Biblia. Y cuando yo como hombre no estoy obedeciendo a Dios, como hombre no soy cabeza de mi hogar, como hombre no soy el sacerdote de la casa donde llevo la palabra y oro con mi familia y le enseño a leer la Biblia a mi familia y le enseño a orar a mi familia,
estoy desobedeciendo lo que Dios me está diciendo. Entonces, como hombre o como mujer tenemos una sexualidad, y esto es lo que hace la ideología de género. Quiere romper todo esto, quiere destruir todo esto, sacarnos del sistema. ¿Por qué? Porque somos retrógrados, trogloditas, somos anticuados, somos aquellos que no son aceptados. Por eso es que la gente se calla. Pero el verdadero evangelio es el que habla acerca de la verdad de Dios, la verdad que tiene Dios. Primero, los medios de comunicación, cuidado. Segundo, la educación. La educación como nunca está afectada en los jardines de infantes, en las escuelas, donde la educación sexual integrada ha sido base para la educación hoy de los niños. Esto lleva una gran mentira. ¿Por qué? Porque habla acerca de que la sexualidad está totalmente cambiada por la ideología que muestra el género. Y hay multas para los que se opongan a esto. Hay un ataque feroz de las administraciones. Y por eso es que la gente y el mundo está hablando hoy día de lo que es la ideología de género. Las leyes, en nuestro país especialmente, como tal vez no sé si en otro lugar del mundo, tanto, fíjese, las últimas leyes que se han aceptado. Homosexualidad, divorcio, adopción de hijos de padres homosexuales, aceptar la relación con niños, las relaciones sexuales con niños, el aborto y la pedofilia. Todo esto está en las leyes hoy, está aceptada por la ley hoy. Es decir, que si nosotros mirásemos al mundo y sus leyes y sus sistemas, también fracasaríamos. Porque el Señor lo dijo, si a mí me rechazaron, a ustedes también los van a rechazar. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Y si los van a perseguir, si a mí me matan, a ustedes también los van a matar. Hermanos, no estamos jugando con estos temas porque es un tema muy especial, especialmente para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para la generación que viene detrás nuestro. Tenemos que sembrar la palabra eterna de Dios. ¿Por qué? Porque justamente a través de la comunicación, a través de la educación, a través de las leyes, se va introduciendo y filtrando ideas. También se va entrando en la misma cristiandad. Fíjese que hay iglesias de homosexuales ahora. Y hay Biblias que han sido traducidas y cambiadas las palabras para que sea aceptada la homosexualidad. Una práctica que Dios no admite. Identifica la mentira. No debemos ser vencidos por el miedo. Debemos identificarlas, saber quiénes somos y qué predicamos. Saber que Dios está con nosotros y nos va a ayudar a seguir predicando. Vamos a leer entonces ahora sí en Romanos, capítulo 1, versículo 18. También tendríamos que hablar acerca de lo que es el feminismo extremo, es decir, el feminismo radical. Aquel feminismo cuya idea es ir contra todo lo que es de Dios. Lo que es el hombre, lo que es la maternidad. ¿Por qué? Porque la gente se opone a la maternidad, justamente a lo que Dios dijo, van a fructificar. El feminismo extremo dice que el varón la esclaviza a la mujer, que la mujer solamente es para dar hijos y no discierne lo que Dios ha creado y lo que Dios ha formado para que el mundo y para que la familia sea feliz. El aborto, ¿qué hace? El aborto habla acerca de la muerte de aquel que no ha nacido, y también nosotros creemos que esto es la verdad. Vamos a leer entonces en Romanos, en estos minutos que nos quedan de la exposición de esta noche, vamos a leer lo que dice Dios acerca de lo que el mundo está viviendo en este momento con toda esta deconstrucción, esta reingeniería, como usted quiera llamarlo,
esta nueva orden mundial, esta globalización mundial, como usted le quiera decir, que está yendo hacia la destrucción de lo que Dios ha creado. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces acá está la primera verdad. Acá está hablando de la ira de Dios, la ira de Dios. Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, ¿no es cierto? Todos pensamos en la ira de Dios como la ira de Dios en el infierno, ¿no es cierto? Lo doloroso que va a ser la separación de Dios, la ausencia de Dios, es un infierno. Leemos en la Biblia de la ira de Dios con las copas en el Apocalipsis, cuando serán derramadas sobre el mundo. Nosotros creemos que la iglesia va a estar con el Señor, pero el mundo va a sufrir la tribulación, y cuando vengan los juicios de Dios, las copas sean derramadas, va a haber cataclismos, va a haber grandes dolores, va a haber grandes agresiones del juicio de la ira de Dios. Acá está hablando acerca que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia sobre los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, hoy la ira de Dios está trabajando sobre la humanidad, sobre todas las personas que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la ira de Dios? ¿Y cómo se manifiesta la ira de Dios? Porque Dios los ha abandonado. Dios a esas personas las ha abandonado. Dice así la Biblia, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejante a la imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó. Y esta es la ira de Dios. Dios los ha entregado a todas estas personas que están destruyendo la obra de Dios, que están destruyendo la obra del Creador. La obra del Creador, Dios los entregó, dice, Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de su corazón. ¿Para qué? De modo que deshonraran sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira del hombre. Por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. 3 veces dice, Dios los entregó. Es decir, que la Biblia habla acerca de la ira de Dios. Hoy está actuando la ira de Dios contra los que han negado la gloria de Dios. ¿Contra qué? Los que cambiaron el uso natural de Dios, que Dios les dio. ¿Contra quién? Contra aquellos que se entregaron a pasiones vergonzosas, Dios los ha entregado. Es decir, la ira de Dios hoy se manifiesta contra los hombres, porque los hombres han sido abandonados. Los hombres han sido abandonados. Acá dice que esos hombres en su maldad, en su injusticia, en su inmoralidad han sido abandonados. Cuando usted piensa que Dios abandonó, pensamos en el caso de Samson. Cuando él estaba con Dalila y cuando él mentía acerca de cuál era la razón de su fuerza,
él podía desatarse y podía vencer a aquellos que lo querían ajusticiar. Pero cuando él vendió su verdad, cuando él la vendió a la verdad, cuando él le dijo a Dalila, mira, la fuerza está en mi cabello, cuando la fuerza está en mis guedejas, entonces el enemigo va a entrar por ese lugar, por esa grieta, y cuando él se durmió, dice la Biblia que cuando él reaccionó, dijo, voy a escapar como las otras veces, pero no sabía que Dios lo había abandonado. La ira de Dios se manifiesta abandonando a estas personas, a su impiedad, a su injusticia, abandonándolos. Esa es la ira de Dios hoy, se manifiesta sobre el hombre y la humanidad. Y Samson en aquel momento fue abandonado a su inmundicia, a su pasión y a su mente. La gente ha sido abandonada por Dios. Fíjense qué tremendo. Dios los ha abandonado porque conociendo ellos a Dios, no le tuvieron en cuenta como Dios, sino que se negaron y ellos han querido destruir lo que es la obra perfecta de Dios. Entonces, en primer lugar, hay una revelación acá. Dios se ha revelado a través de la creación. Qué maravilloso que el mensaje del Evangelio, que el mensaje del amor de Dios sea las cosas invisibles de Él. Su eterno poder y deidad se hacen visibles desde la creación del mundo. Por eso la creación de la familia, la creación del matrimonio, la creación de la sexualidad, es la predicación del Evangelio del amor de Dios. Por eso Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice, desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Por eso esto es una revelación que Dios tiene, su eterno poder y su eterna deidad. Contra todos estos males que hemos hablado, está la revelación magnífica de Dios, Dios se ha revelado, el principio de que Dios se ha revelado es algo claro que está en la Biblia, Dios se ha manifestado, y no solamente esto, sino que Dios se manifestó en carne, se justificó por el Espíritu, fue predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria, es Jesucristo el que se ha manifestado para demostrar que el amor de Dios a todos los hombres, cualquiera sea su maldad, puedan volver a Dios. La ira de Dios hoy está sobre aquellos que han desconocido que Dios existe, de que Dios es justo, de que Dios es creador. Primero, una revelación. Segundo, un rechazo. Dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios, ni dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se entenebreció. ¿Cuál es la palabra entenebrecer? ¿Qué significa entenebrecer? La palabra entenebrecer es una palabra fuerte. Y la palabra entenebrecer es una palabra de oscuridad, donde uno no puede ver nada, donde uno está en oscuridad completa. Entonces acá dice que el necio corazón se envaneció en su razonamiento. Por eso es que el hombre razona, y cuando razona busca todo lo que está lejos de Dios. Por eso Dios lo primero que pide es la mente, que nosotros podamos rendir nuestra mente. Cuando rendimos la mente al mensaje que entendemos, el corazón cambia y la voluntad se transforma. Ese es el Evangelio. El Evangelio entra por la mente. Entendemos, comprendemos que alguien nos ama, que alguien murió por nosotros. Entonces el corazón acepta y ama a Jesucristo y entonces recibimos el perdón de nuestros pecados. Esta revelación de Dios fue rechazada. ¿Por qué? Porque los hombres, dice acá, cambiaron la gloria de Dios por la gloria corruptible de los hombres, de las aves, de los reptiles, de los cuadrúpedos. Es decir, hoy cuando usted ve cualquier manifestación de ideología de los hombres, va a manifestar a los animales. Hoy los animales tienen más valor que un ser humano.
Hoy los animales tienen asociaciones que los protegen. Hoy los animales, parece que los seres humanos van a los asilos, van a los hospicios, los animales quedan en casa. Entonces hoy la gente está rindiendo su gloria y dice esta gloria, y no solamente que cambiaron la gloria de Dios, sino cambiaron la verdad de Dios, y no solamente que cambiaron la verdad de Dios, sino cambiaron el uso natural. ¿Qué es el uso natural? Es la relación sexual entre un hombre y una mujer. Es el uso natural. Dios nos ha dado órganos que se unen, que sirven para la reproducción, órganos que son exclusivos del hombre, que son de la mujer, y que no se van a poder cambiar, que no se van a poder deconstruir, no se van a poder reconstruir. Y todo aquel intento de cambiar va a ser un tratamiento triste para esas personas que cambiaron la gloria de Dios, que cambiaron la verdad de Dios y que cambiaron el uso natural que Dios dio. Entonces, en primer lugar, una revelación, en segundo lugar, un rechazo, pero en tercer lugar, hay un razonamiento, hermano, porque dice acá que el necio corazón lleva a un razonamiento y a un necio corazón entenebrecido. Es decir, la forma de pensar de estas personas está cerrado. Está cerrado ¿para qué? Para dar culto, no a Dios, sino culto a la criatura. Entonces lo que nosotros tenemos esta noche es que la Biblia nos habla claramente de que Dios está actuando. Dice, Dios lo ha olvidado, Dios ha abandonado a estas personas, los ha abandonado a su propio corazón, los ha abandonado a su propia mente, los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los ha entregado a su propia voluntad. ¿Por qué? Porque esa es la ira de hoy, actuando sobre el corazón del hombre. Pero la gracia de Dios, cuando dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué maravilloso mensaje es este. Porque aunque el hombre pueda estar lejos, muy lejos de Dios, aun cuando el hombre pueda vivir tristes consecuencias de lo que estamos viviendo, aún así hay gracia suficiente, porque el mensaje de Jesucristo es un mensaje para una segunda oportunidad. Toda la acción del hombre, todo lo que está haciendo el hombre con respecto a la sexualidad fuera del límite que Dios le ha puesto es pecado, es un hábito, es una actitud que debe corregirse y debe el hombre volver a Dios para buscar el perdón y la salvación eterna del alma. Aún cuando todas estas leyes que el hombre está poniendo, creyendo que es más libre, creyendo que es más feliz, creyendo que va a construir todo lo que necesita, estas leyes solamente lo que van a hacer es mostrar el abandono y mostrar que la mente está reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero todo aquel que tiene a Jesucristo tiene la verdad y Él es la verdad. Por eso dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermoso es poder tener la verdad, porque dijo el Señor Jesucristo, la verdad los va a hacer libres. Y es verdad, hermano. Esta noche, como nunca, la iglesia necesita mantener el estandarte de la verdad y de la palabra eterna de Dios. Muchos dicen de esta porción que es la enfrentan a la porción. Muchas personas homosexuales, muchas personas que están en contra de lo que es la Biblia, dicen que esta palabra no es la verdad. Pero justamente es el centro, tal vez, de todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos hablando esta noche, que sea esta un punto de partida fundamental de nuestra fe, porque Dios está hablando está hablando acerca de lo que está aconteciendo hoy con la humanidad, hoy con la sociedad. Por eso como iglesia no podemos callar, tenemos que enseñarlo. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que Jesucristo es la verdad.
Muy bien, muchas gracias, José. Y definitivamente, sí, este mundo ha entrado con toda, con sus filosofías y huecas sutilezas, como dice la palabra de Dios. Así que vamos a pasar al tiempo de las preguntas, porque seguramente, ya desde ayer habían bastantes preguntas acerca del tema que estamos viendo hoy. Me gustó mucho la frase que dijo José acerca de que todo el tema de la ideología de género y del homosexualismo y demás es un hábito, es un hábito. Sí, es algo que no viene de por allá algo rebuscado, sino que es un hábito que solo Jesús puede confiar. Y como creyentes, ¿quién nos sostendrá en medio de tanta filosofía? Bueno, el Señor. Así que los invito a que vayamos formulando nuestras preguntas y mientras nos preparamos para el tiempo de preguntas, entonamos esta canción, este himno que se llama Él me sostendrá.
Muy bien. Bueno, por ahí teníamos alguna interferencia en el audio, pero esperamos que hayan podido escuchar y cantar esta canción. Él nos sostendrá. Bien, vamos a pasar al tiempo de las preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí algunas preguntas junto con las que teníamos ayer, así que vamos a tener un buen tiempo de preguntas y respuestas. En primer lugar, vamos con esta pregunta que tiene que ver con el tema de la homosexualidad. Y dice así, dice, es una alerta, dicen así, es una alerta cuando un niño es delicado un niño varón, se refieren acá cuando un niño varón es delicado en su forma de hablar y comportarse. ¿Qué se debería hacer ante esta situación? Bueno, cuando nosotros detectamos una anormalidad en un niño, ¿no es cierto? Es decir, una conducta reiterada, una conducta que no corresponde a que el niño la haga por su edad, por su este, condición. Entonces, como padres, lo primero que tenemos que ponernos en atención para poderlo ayudar y para poderle mostrar, en primer lugar, eh, de corregir esa situación o de ayudarlo en esa situación, de mostrarle todo lo bueno que tiene ser un varón o ser una mujer. Es decir, nosotros necesitamos, por supuesto, una escuela más cercana a nuestros hijos, tiempo, se necesita tiempo con nuestros hijos, se necesita escuchar a nuestros hijos, se necesita corregir con vara, porque verdaderamente hay temas que necesitamos corregir con vara. ¿Por qué? Porque el mundo también dice, no corrija al niño, no le haga nada al niño, no le diga nada, porque lo va a crear más culpas, le va a crear más cosas malas al niño. Pero la Biblia no enseña eso. Dice, instruye al niño en su camino, y cuando él sea viejo, no es que sea viejo cuando tenga artritis, sino cuando sea viejo, la Biblia habla cuando tenga barba, cuando sea un adulto. Entonces, cuando sea adulto, no se apartará de él. Necesitamos instruir, corregir. Dice la Biblia que hay que corregir con vara a veces, ¿no? Entonces hay situaciones que necesitamos corregirlas con vara. Pero fundamentalmente el tema de la educación sexual en un niño depende del tiempo que le dediquemos. ¿Y cuál es cuál es nuestra parte? La parte nuestra es orar al Señor para que guíe la educación, para que guíe la formación de un niño, pero además indicarle de nuestra parte cuáles son los beneficios, lo bueno de ser un hombre o lo bueno de ser una mujer. Si nosotros estamos proyectando en su vida o alimentando ese sentir del corazón que tal vez está equivocado, es muy probable que el niño siga equivocado. Pero si lo corregimos con amor y le mostramos el camino, ayudamos a que siga el camino que es correcto, porque hay padres que lo están guiando de cerca, esto necesita mucha ayuda, mucho amor, guiarlo de cerca, llevarlos por la verdad, mostrarle que realmente el papá muestra la masculinidad en la casa, la mamá tiene la característica de ser una mujer y que es algo muy bueno en la casa. Entonces los niños están viendo lo que ven en la casa también, en lo que actúa en la casa. Por eso de allí mucha gente que dice, bueno, es homosexual porque la madre es dominante. Bueno, no, yo no creo que sea por eso solamente, sino porque creo que cuando alguien no está bien guiado, no está bien
guiado porque se necesita tiempo, se necesita dedicación, se necesitan lágrimas, se necesita oración para poder educar a un niño. Entonces sí, allí es cuando Dios puede obrar. Por eso el diagnóstico precoz, por eso la ayuda eficaz, por eso el tiempo dedicado. Cuanto más difícil es el caso, más tiempo nos va a llevar a ayudar, sostener y alentar. Es decir, nadie tiene algo mágico para solucionar todos los problemas que puedan presentarse, sino que tenemos al Señor, tenemos la palabra, tenemos las rodillas, pero también tenemos que tener tiempo para educar a nuestros hijos. Y cuando estamos en ese problema, dedicarle tiempo, dedicarle corrección, dedicarle y mostrarle el valor que tiene la sexualidad. No solamente la parte sexual del aparato sexual femenino, masculino, sino toda integridad de lo que es un hombre y de lo que es una mujer, de acuerdo a cómo lo conoce la Biblia. Entonces, para ello necesitamos estar llenos de la Biblia para mostrarle que realmente el varón tiene un gran ministerio, la mujer tiene un gran ministerio, y que no por ello estamos hablando de feminismo o de machismo, sino que estamos hablando del ministerio que realmente Dios le ha dado al hombre y a la mujer para construir un hogar. Entonces, son varios puntos que tenemos que tener en cuenta. Puntos tanto del niño, como un diagnóstico precoz, como una ayuda adecuada, como dedicarle tiempo, dedicarle corrección, porque hoy no se habla de la corrección. Y en cuanto a nosotros, como padres, como abuelos, yo ya soy abuelo, pero dedicarle a los niños el tiempo de mostrarle lo bueno de la sexualidad, tanto masculina como la sexualidad femenina. Ok, muchas gracias, José. Dice, en cuanto al lenguaje inclusivo y el avance lento de este mismo, precisamente acerca del nuevo orden mundial y todas estas filosofías y la deconstrucción que nos comentaba José. Por ejemplo, usar todos y todas, o incluso la palabra todes. ¿Qué principios bíblicos cree usted que ayudarían al creyente a afianzar sus convicciones y a ser firme, aun si esto implica persecución, pérdida de trabajo, presión en la universidad o demás? ¿Qué principios bíblicos? Yo creo que los principios bíblicos son claros. La Biblia nos da a entender de que el creyente debe ser íntegro. En todos lados tenemos que ser lo mismo, debe haber una integridad en nuestras vidas, porque también los niños, nuestros hijos, los que viven con nosotros, ven la integridad nuestra y cómo hablamos, lo que hablamos en casa, cómo nos tratamos, ¿no? Cómo trato yo a mi esposa, cómo trata me trata mi esposa. Los hijos lo ven eso y ven que de qué manera ellos pueden sentir placer o gozo de ver que un padre es la cabeza de la familia, la madre es la ayuda idónea. Entonces eso es lo que provoca beneficios en esa persona. Pero evidentemente que la Biblia nos enseña cómo tenemos que hablar. El que está lleno del Espíritu Santo habla con palabras de gratitud, con cánticos, con cosas espirituales. Es decir, tenemos una forma donde somos lo mismo en casa que afuera de casa. La integridad es la mejor herencia que vamos a dejar. Que seamos íntegros, que seamos lo mismo, que nosotros seamos un creyente que habla la palabra. Entonces, cuanto más hablamos la palabra, más leemos la palabra, más vamos a hablar de la palabra. Eso es lo que tiene que llenar los hogares. La palabra de Dios. Hoy no se lee la Biblia, no estamos leyendo la Biblia, no estamos teniendo el altar familiar, no estamos haciendo que nuestros niños escuchen de nuestra voz la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos
en otro tema o estamos hablando otras cosas, no puede salir de una misma fuente agua amarga y agua dulce. Y después queremos que de los niños haga lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros necesitamos volver a las bases. Por eso estamos como iglesia orando al Señor para volver a la base. Y la base es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo llenando nuestro corazón, viviendo un avivamiento. ¿Por qué? Porque esa integridad que tengamos la vamos a transmitir a ellos para que mostrarles el gozo que es vivir la vida cristiana. No es un peso, no es una carga, no es una promesa que hacemos, no es una cosa pesada que llevamos. Vivir la vida cristiana es vivir a Cristo. Y vivir a Cristo trae gozo. Entonces, si nosotros podemos transmitir eso, podemos transmitir que hay verdades que no se cambian, que no se negocian. Hay verdades que no se negocian. Hay verdades que no podemos dejar de valorar. Hay valores que Dios valora y que por más que estemos en la sociedad en Sodoma y Gomorra, por más que la sociedad de Sodoma y Gomorra, por más que estemos en Egipto y que todas las casas no tengan luz, estén en oscuras, la casa de los creyentes tiene luz porque tiene a Cristo. Entonces, si nosotros hablamos espiritualmente, nos tratamos bien, tratamos de identificar y diagnosticar los problemas de nuestros hijos, le damos tiempo. Cuando hay un problema, no es solamente el problema de la mamá, el problema es del papá y de la mamá. Cuando hay un problema en casa, la integridad de la familia tiene que mostrarse, porque tiene que ser un hogar. Toda esta ideología, todos estos valores, todo lo que es eutanasia, lo que es aborto, ¿qué quiere destruir el hogar? ¿Qué es el hogar? El hogar era un lugar donde había un ambiente cálido. Eso es lo que hace un hogar. Y Dios, cuando está en el hogar, la familia cambia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es pedirle al Señor que en mi hogar reine Cristo. En mi hogar reine el Señor, sea el Rey soberano. Y que yo como padre pueda mostrar el beneficio de ser varón que Dios me ha dado. Cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, qué mensaje estoy dando, tanto en mi hogar, cuando nadie me está viendo, como en la iglesia, cuando todos me ven, y yo quiero que mi hijo venga a la iglesia, y no viene, ¿por qué? Porque me ve a mí como soy yo en la casa. Entonces, esta noche es mensaje para todos, porque este mensaje, este ataque último, dicen, de Satanás sobre la creación de Dios, la última hora en el mundo, es sobre la familia, es sobre el esposo, sobre la esposa. Y entonces, como nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos, identificando los problemas, dedicándoles tiempo, corrigiendo cuando hay que corregir, y orando al Señor para que vean a Cristo en cada uno de nosotros. Gracias. Hay otra pregunta y tiene que ver con un poco relacionado con el tema de ayer y el tema de hoy. La Biblia nos enseña que el hombre es creado, fue creado para mostrar la gloria de Dios, pero un hombre que se declara homosexual sigue mostrando la gloria de Dios como hombre. Bueno, en primer lugar, hay que declarar bien que cuando uno recibe a Cristo como Salvador personal, cuando uno recibe a Cristo como Salvador, no pierde la salvación. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice de que cuando la persona que cree es sellada por el Espíritu Santo. ¿Y qué significaba esto? Significaba un sello, era una cera que se ponía sobre que no podía, y con
anillo se sellaba, no podía destruirse, tenía que romperse todo, pero no podía destruirse porque hablaba de una cosa que es permanente. Lo mismo dice la Biblia, ustedes han sido sellados para el día de Jesucristo. Por eso nosotros creemos, nosotros hermanos fundamentalistas, creemos que la salvación no se pierde. Jesucristo dijo, las ovejas que me ha dado el Padre no las voy a perder, están en mi mano, está en mi mano y mi Padre las tiene, es decir, hay dos manos que sostienen al creyente. El verdadero creyente no pierde la salvación. Nosotros enseñamos que la homosexualidad es un pecado contra Dios. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es si esa persona es verdaderamente creyente, y si es creyente, evidentemente en algún momento va a volver a Dios, y si no, va a ser salvo, pero como que por fuego. Es decir, la gracia de Dios es tan grande, es tan amplia, es tan completa, que a veces excede nuestra forma de pensar. Pero evidentemente de lo que dice la Biblia dice que en algún momento va a haber arrepentimiento de esa persona para volver al Señor. Para nosotros la homosexualidad no es una enfermedad, para nosotros no es un tercer género, para nosotros es un pecado. Y ese pecado está reprobado por Dios, está claro, Dios lo ha entregado a la maldad, pero evidentemente Dios permitió muchas cosas en la historia de la humanidad y nos habla acerca de que este pecado que está en el cuerpo, un pecado que es grosero, un pecado que destruye, como dice allí, al mismo ser humano, como lo hemos visto a través del SIDA, a través de tantos gérmenes, de tantas enfermedades que ha habido en la historia de la humanidad, con esta práctica, evidentemente ha tenido su recompensa en la maldad, en alejarse de Dios, en enfermedades, en cosas tremendas que vinieron sobre el hombre, evidentemente mostrando Dios que esto es algo que Dios no acepta, que es un pecado que es contra naturaleza, es contra la naturaleza. Y entonces esto enseña de que, en principio, la gracia de Dios es muy grande y Dios perdona. Y Dios a la que se arrepiente perdona, y al que es salvo, ¿no es cierto? Nosotros creemos que sigue siendo salvo, aunque el Espíritu Santo esté apagado, entristecido, esté anulado, pero está en esa persona, y entonces nosotros creemos que este hábito, este pecado, tiene perdón, no es el pecado imperdonable, pero tiene perdón y, por supuesto, siempre que se arrepienta la persona, salga del lugar y vuelva de nuevo a Dios. Ok, muchas gracias. Sí, precisamente ha pasado, dice otra pregunta, que algunas iglesias, entre comillas, a su alrededor están permitiendo el homosexualismo, ¿sí? Aún dentro de sus congregaciones. Las ideas pro aborto también, hay algunos grupos dentro del cristianismo a favor de esto, y el feminismo extremo y otras tantas ideologías. ¿Qué debe hacer una iglesia local bíblica cuando ve estas situaciones? ¿Qué debe hacer? ¿Es posible que esté cerca el tiempo de persecución con todo esto? Bueno, yo creo que estamos viviendo un tiempo de persecución, de ideologías tremendas, filosofías que están en las universidades, que están en las escuelas, que están en todos lados. Pero pienso que la iglesia, como nunca, tiene que estar enseñando la palabra de Dios. Cuando nosotros enseñamos la verdad, no hay mentira que se resista. Fíjate vos que había una historia, una enseñanza que dice que en el siglo pasado había un muchacho que va a trabajar en el banco en Inglaterra.
Entonces le dicen que lo fueron reconociendo porque el trabajo que hacía él era muy bueno. Entonces lo van reconociendo y lo ponen como cajero. Entonces toda la familia preocupada porque ser cajero en un banco y todos los problemas que pueda haber, pero iba a estar de prueba, iba a estar 3 meses. Entonces, ¿qué le enseñaban en 3 meses? ¿Qué le iban a enseñar en 3 meses? ¿Te imaginas? 3 meses, saber cómo identificar los billetes, cómo iba a poder saber cuándo un billete estaba bien, cuándo no estaba mal. Entonces todos estaban preocupados por él, por el trabajo y por el lugar que estaban ocupando. Pero cuando terminó el tiempo de prueba, lo dejaron en el trabajo y entonces les preguntaron qué había aprendido en esos 3 meses que puede estar tan seguro, haciendo el trabajo de banquero, de estar en la caja. Entonces dice, ¿qué le enseñaron? No, lo que me enseñaron en los 3 meses fue a detectar los billetes verdaderos. Solamente billetes verdaderos. Yo los tocaba, sabía la textura, sabía la calidad del papel, sabía la calidad de lo que era el billete. Cuando terminaron esos 3 meses, usted tocaba un billete que no era el verdadero y ya se daba cuenta que no era verdadero. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que enseñar la Biblia. Cuando enseñamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de cualquier doctrina falsa, de cualquier filosofía humana. Cuando leamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que evidentemente los ojos se abren, porque cuando la Biblia es el centro, es la revelación completa de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia es la luz que necesitamos tener todas las iglesias. Por eso los domingos del púlpito se tiene que enseñar la Biblia. A veces nos conformamos con solamente alguna anécdota, o tal vez damos porque el predicador va a contar muchos chistes, o tal vez porque estamos animados de ir ese día. Pero evidentemente, hermanos, como nunca hoy la iglesia necesita desde el púlpito escuchar la Biblia. La Biblia es lo que debemos leer. La Biblia es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará jamás. La Biblia es la revelación completa de la voluntad de Dios. La Biblia es la espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los pensamientos de los sentimientos, las coyunturas. Es la palabra de Dios que deja a la luz todo lo oculto. Y nada que está en la oscuridad va a quedar aclarado por la Biblia. La Biblia son los preceptos, la Biblia son las leyes, la Biblia es el principio de Dios, por eso es más deseable que el oro y mucho más deseable que la miel, porque es más dulce al paladar que la miel. Por eso la Biblia, hermanos, tenemos que orar todos los domingos o todos los días de reunión que vayamos, para que desde el púlpito el hermano que va a hablar, hable la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios nos hable con poder, porque esa va a ser la enseñanza, la verdad más grande, más clara, que va a hacer identificar las falsas doctrinas, va a identificar lo que es falso y nos va a poner a la luz lo verdadero. Eso es lo que nosotros, el antídoto que necesitamos tener, la Biblia, la palabra de Dios. Que esta noche todos los que estamos escuchando, digamos, Señor, habla a mi alma, habla a mi corazón, quebranta mi vida, que mis razonamientos se crucen con los tuyos y yo pueda decir, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y qué maravilloso cuando uno ve las verdades en la Biblia, descubre verdades que están en la actualidad, como nunca esta noche hemos leído verdades que están en el mundo hoy sembradas en todos los corazones, pero sin embargo ya están descritas por Dios, que son aquellos que han rechazado la gloria de Dios, han rechazado la naturaleza de Dios, la obra de Dios,
y cuántas otras cosas más, que sabiendo la verdad vamos a estar tranquilos, porque estamos en la verdad. Estamos tranquilos porque estamos en la verdad. Entonces eso es lo que tenemos que enseñar en esta noche. Gracias. Precisamente hay una pregunta, bueno, y gracias por la aclaración también, porque sí, definitivamente es la verdad lo que se debe enseñar en las iglesias, la palabra de Dios. Pero nos preguntan si el hermano José Carbonell cree que la iglesia debe o podría entrar a los gobiernos, o sea, a la política, para luchar en contra de todas estas ideologías que quieren imponer. O si cree que la iglesia lucha en contra puede luchar en contra de todo esto sin necesidad de estar dentro del Estado en la política. Bueno, aquí no voy a quedar bien con los hermanos, ¿no? Pero perdónenme, hermanos, ¿no? No voy a quedar bien con los hermanos, pero perdónenme. No, yo creo que la iglesia del Señor tiene sus leyes, sus principios, sus mandatos, sus formas de pensar. Yo creo que la iglesia, la misión que tiene la iglesia es predicar el Evangelio. La misión que tiene la iglesia es llevar el Evangelio a todas las razas, a todas las etnias. No, la misión del Evangelio no es cambiar las leyes de los hombres, porque los hombres hacen sus leyes. La política, yo entiendo que es el lugar donde habita mucha mentira, habita mucha corrupción, habita mucha... Y ustedes escuchen de cualquier hermano que haya vivido en la política o haya vivido la política, el testimonio que le va a dar. Y ninguno de ellos ha salido gozoso porque siempre ha habido algo malo dentro de la política. Es decir, yo creo que como iglesia nos tenemos que unir para predicar más. Nos tenemos que unir para, por supuesto, hacer colegios, para hacer hospitales, para hacer todo, pero que todo de la iglesia sea el mensaje que llegue a los corazones de los seres humanos. Dentro del territorio del enemigo, del diablo, porque lamentablemente tengo que decirlo, hermano, mucho de la política busca intereses personales, mucho de la política predica una cosa y hace otra, mucho de la política está pensando en sí mismo porque no tienen a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar una persona que está muerta en sus delitos y sus pecados? ¿Cómo vamos a hacerlo pensar de otra manera si no predicamos el Evangelio? Entonces, yo creo que sí, hay muchos hermanos que están entusiasmados de poder dentro de la política hablar y tratar de cambiar al mundo, pero el Señor Jesucristo lo dijo, si a mí me rechazaron, a ustedes también los van a rechazar. Si a mí me persiguen, a ustedes también los van a perseguir. Entonces creo que el ministerio de la iglesia, como iglesia, ¿no? es la gran comisión. Tenemos que volver a la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir, predicar, bautizar y enseñar. Y cuando se termina eso, nuevamente, ir, predicar, bautizar y enseñar. Cuando se termina eso, nuevamente, ir, predicar, bautizar, enseñar. Es la gran comisión. Y si hacemos eso, no tenemos tiempo para otra cosa. Pero discúlpenme todos los hermanos que piensan de otra manera, porque es verdad que hay una buena intención de ir, de predicar, y yo lo he escuchado y he sabido de hermanos que lo han hecho aquí en nuestro país, pero ya te digo, la mayoría de ellos después, los testimonios no han sido muy alentadores de cambios, de transformación. De cualquier manera, hay libertad para poder seguir sembrando en donde el Señor lo lleva. Muchos han mencionado casos del Antiguo Testamento, el caso de José, el caso de Daniel,
que en medio de la política de ese tiempo ellos predicaron. Bueno, pero era un ministerio que ellos tenían de parte de Dios, Dios se lo había dado, pero hoy la iglesia tiene otro ministerio, la iglesia tiene otra función, la iglesia tiene otra visión, otra cosmovisión. Entonces, eso debe ser lo que nosotros practiquemos y llevemos. Pero ya les digo, creo que toda buena obra que venga a nuestras manos, si el Señor abre la puerta o creemos que abre la puerta, lo puede hacer. Pero pienso que para la iglesia hay bastante para hacer, y no creería que es un terreno, ¿cómo podría explicarlo? Un terreno propicio estar en la política, ¿no? Lo digo con mucho respeto, y mañana tenemos elecciones nosotros acá en el país, ¿no? Pero de cualquier manera, se lo digo con mucho respeto. No tendré que hablar porque hay veda, pero la iglesia tiene sus compromisos. Es verdad que tenemos compromisos, ¿no es cierto? Como dijo el Señor, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Tenemos un compromiso cívicos, ¿no es cierto? Tenemos que ir a votar y elegir la elección que no la ponen los hombres, la pone Dios, las autoridades. Nadie se le puede resistir a las autoridades. Pero evidentemente yo pienso que el creyente, la iglesia en general, ¿no?, tiene una misión. Y esa misión es para mí la que realmente tendríamos que darle más fuerza para que realmente la iglesia obre esa misión, la que tiene, donde las leyes son nuestras, las leyes son diferentes, los principios son diferentes, las indicaciones son diferentes, las promesas son diferentes, y cuántas otras parábolas son diferentes, y cuántas otras enseñanzas son diferentes. ¿Por qué? Porque nuestro país no es este país. Nuestro país es el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Podemos estar en diferentes países, diferentes territorios, pero los creyentes tenemos una ciudadanía que es el cielo. Qué maravilloso que es poder hablar el idioma del cielo, tener la bandera del cielo, enseñar las leyes del cielo, hablar las parábolas del cielo, hablar las promesas del cielo. Entonces, cuando somos embajadores de otro país, ya hablamos de otra manera, enseñamos de otra manera, y nuestra cosmovisión está puesta en otro lugar. Discúlpenme todos los hermanos que están en la política. No hay problema. Estudié algo relacionado también con el tema de la política y estoy de acuerdo con José en cuanto a que es un mundo donde reina la mentira. Entonces, sería uno de esos que le cuenta experiencias no gratas. Finalmente, relacionado con la misión, y ya como última pregunta, preguntan, ¿qué recomienda para predicar el evangelio a una persona que vive la ideología de género, teniendo en cuenta que está protegida por las leyes humanas? ¿Qué recomienda para poder predicarle a una persona? No, nosotros para predicar tenemos tantos temas para llevarlo a conocer el amor de Dios a las personas. Cuando nosotros mostramos en nuestra vida el amor de Dios, cuando hablamos de lo que Dios hace en la vida de una persona, cómo cambia la vida de una persona cuando está en Cristo, por eso dice, de manera si está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tenemos muchos temas para poder entrar en el corazón de las personas. Por más que defiendan cualquier tema, porque la obra no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Nosotros simplemente, como la parábola que enseñó el Señor, salimos a sembrar. Usted siembre la semilla, siembre a su compañero, siembre a su vecino, siembre, porque los resultados no son nuestros. Usted siembre la semilla. Entonces, una parte va a caer en el camino,
otra parte va a caer entre las piedras, otra parte va a caer en las espinas, y otra parte va a caer en buena tierra. Muchas veces nosotros creemos o queremos ver resultados. Queremos ver que esa persona se convierta, o esa persona diga, no, me acepto a Cristo. Pero no es la misión que nosotros tenemos. Porque la misión de convertir a las personas es la del Espíritu de Dios. Dios convierte a la persona. Por eso dice el Salmo, Dios es luz y salvación. La obra del Espíritu Santo previa a la salvación, previa a que la gente acepte a Cristo, es la de poner luz en el corazón que está oscuro. Entonces, ¿nuestra misión cuál es? Nuestra misión es sembrar y no cansarnos de sembrar. Siembre. Entonces esa semilla, cuando Dios lo permite y la obra que es de Dios, va a llegar al corazón y va a cambiar al corazón. Cuando cambie la mente de esa persona, va a conocer a Cristo, y cuando conozca a Cristo va a cambiar toda su cosmovisión. El Evangelio va a cambiar, porque cambiaba el corazón de la gente en la antigüedad. Porque, ¿qué decía? César es Dios. La gente decía, César es Dios. El emperador era Dios. ¿Y cómo cambiaba la gente? Cambiaba por el Evangelio y cambiaba para decir Jesucristo es Dios. Fíjense qué tremendo la confesión que hacían. Y por ello muchos sufrieron la gran persecución en esos primeros 300 años de la historia, en la época donde los emperadores eran dioses. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a cambiar a alguien que dice que el emperador es Dios? Y sin embargo, el Evangelio siguió corriendo, el Evangelio siguió cambiando las vidas, el Evangelio siguió cambiando a las personas. Entonces, en esta hora es cuando nosotros nos tenemos que aferrar y tomar más de Dios, que es el dueño de la obra, y nosotros servirle, saber que somos siervos, inútiles, porque hemos hecho lo que debíamos hacer nada más. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Predicar, ir, predicar, bautizar, enseñar. Cuando se termine eso, vuelva a ir, predicar, enseñar, bautizar, enseñar. Y cuando vuelva a terminar, vuelva a hacerlo. Tal vez un gran desafío para esta noche, hermanos. No sé cuántos de nosotros hemos llevado una persona a los pies de Cristo. Pero qué bueno sería, ¿no? Un desafío para este año, o para el año que viene, o para no dejar de experimentar el gozo que significa acompañar a una persona a la cruz del Calvario. Porque eso es lo que provoca el gozo tremendo en el corazón. Así que yo les invito a que podamos seguir como iglesia enfrentando estas mentiras que la gente hoy proclama para que la iglesia siga predicando la verdad. Y podamos juntos sentir que Jesucristo pronto vuelve a buscarnos porque nuestra patria está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús. Allí, dice el apóstol, nuestra vida está escondida. Pero cuando se manifieste el Señor, nuestra vida va a ser manifiesta. Muchas gracias, José. Muy buen versículo para terminar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que animados también con un propósito en medio de todas estas filosofías y todas estas ideologías a seguir predicando el Evangelio. Quisiera pedirle el favor entonces a José Guillermo Valle, si nos puede dirigir en una oración para terminar. Gracias, José, por estar con nosotros también en esta noche y haber atendido a estas preguntas. Gracias mi hermano José. Es un gusto verlo y tendremos el gusto de volverlo a ver por acá en casa. Gracias, Señor. Te damos por este tiempo que tú nos has regalado, Señor.
Gracias porque reconocemos tu gran amor, tu grandeza, tu poder, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos aclaras en tu divina palabra tantas dudas que a veces tenemos, Señor, como iglesia, Señor. Pero tú colocas tu palabra y personas, Señor, para que nos animes, para que podamos vivir tu palabra, Señor, que es lo más especial para nuestras vidas. Porque como decía al final, nuestra ciudadanía está en los cielos y es lo que nos debemos preocupar cada día. Gracias por cada una de las opiniones de nuestros hermanos, por las chats, por todas estas cosas que nos hacen caer en cuenta de muchos errores de pronto en nuestras vidas, pero que nos afirman más en andar contigo. Y por eso te damos muchas gracias en esta noche y gracias por usar a nuestro hermano José y dejamos el tiempo de mañana, dejamos el descanso esta noche y gracias Dios por estas enseñanzas, por los hermanos que se han conectado de diferentes partes del país, Señor. Gracias Dios y gracias por esta bondad que tienes para con nosotros como iglesia. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es. Bueno, un saludo para todos. Podemos despedirnos, no sin antes recordarles que mañana tenemos nuestra última sesión, 7 de la noche, última sesión de estas conferencias con nuestro hermano José Carbonell. Un saludo.